Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros en este domingo 10 de enero del 2021. Este es nuestro primer programa del año. Así es que feliz año nuevo para todos. Esperamos que hayan pasado unas excelentes celebraciones de Navidad y que este año sea, como decimos en muchos países, más mejor, mal dicho, ¿verdad? Más mejor para todos y cada uno de nosotros. Conmigo en el estudio, nuestro colega, el ídolo de chicos y grandes, Gilberto Roel. Gilberto, bienvenido. De chicos nada más, de grandes es Oscar. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar esta mañana, domingo 10 de enero aquí en Ontario, en Toronto. Un poquito fresca la temperatura, un poquito oscuro. Como que estamos en invierno. Como que estamos en invierno, parece que sí. Queremos contarles que iniciamos un nuevo año, nuestro primer programa del año. Queremos también agradecerles a aquellos que estuvieron con nosotros desde septiembre del año pasado. Ha sido un año, bueno, este periodo ha sido intenso, de mucha actividad, muchas noticias. Creo que han sido noticias un poco negativas, la mayor parte de todas ellas. Pero iniciamos un año y está todavía más interesante que el año pasado, Oscar. Bueno, lo que pasa es que las noticias que salen en los medios siempre son las negativas. Las positivas generalmente nunca salen. Y hoy tenemos a nuestra colega Luisa Moncada desde casa, porque según me dice Gilberto, como que sintió mucho frío y prefirió quedarse en casa. Luisa, buenos días. ¿Se quiere ir de vacaciones? Luisa, no, parece que si le pones el micrófono a tu computador, te vamos a escuchar. Quizás sería necesario el micrófono para poder hablar. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Acá extrañándolos desde la casa, pero ya esta semana pues me reincorporo por completo a la actividad y nos vemos en el estudio la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes que nos escuchan a través de Ondas FM o que están siguiendo la transmisión online en Radio Debate y también en Ondas FM. Gracias, Luisa. Y este año lo vamos a comenzar con, no sé si van a ser malas o buenas noticias, pero creo que hay un mix. Depende del ángulo con que lo veas. Sí, depende del ángulo. Hay un mix, hay una mezcla de cosas. Vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó el año 2020 en materia de inmigración, pero sobre todo las perspectivas en este 2021. Y para ello tenemos en nuestros estudios vía virtual, vía Zoom, a Vilma Filici, quien es una de las personas más conocidas en la comunidad latinoamericana y canadiense también en materia de inmigración. Vilma es profesora de leyes de inmigración del Seneca College, es decir, que ella es la que prepara a los consultores de inmigración, ¿no? De una de las profesoras que se encarga de prepararlos, y además es consultora de inmigración. Esto indica que cualquier información que nos brinde pues tiene que ser de primera mano porque los alumnos no pueden saber más que la profesora, ¿verdad? Vilma, bienvenida. Buenos días y feliz año a todos ustedes y a las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación y esperemos que podamos descifrar lo que ha pasado y lo que va a pasar el año que viene, o este año mejor dicho. Sí, sobre todo lo que va a pasar, me imagino. Pero antes de comenzar en materia, vamos a ver, Luisa, cómo está el mundo, y principalmente Toronto y Ontario, Canadá, en estos momentos. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tenemos que llegan a nuestra sala de redacción que hoy le hemos pasado a tu casa? A ver, jóvenes, normalmente nosotros que nos hemos dedicado a esto, los primeros días del año generalmente son muertos, nos cuesta muchísimo encontrar información, pero este año sin duda alguna ha roto todos los parámetros y hay mucha información que compartirles a nuestros amigos radioescuchas. El primero de ellos es que hace cuestión de 20 minutos Ontario ha informado un nuevo récord de casos de COVID. El día de ayer tuvieron 3,945 casos de COVID-19 nuevos acá en la provincia de Ontario. Como siempre, Toronto y Peel continúan siendo los focos con más casos y lamentablemente 60 muertes más. Sobre este mismo tema, las crisis en los centros de cuidado a largo plazo continúan al tiempo de que hasta 72
muertos hay en este momento en el hogar de cuidados a largo plazo de Scarborough, en el que tiene el mayor brote de casos de COVID-19. Sin embargo, recordemos que según lo que ha dicho las autoridades, la tercera parte de hogares de cuidados a largo plazo acá en Ontario tienen casos en este momento activos. Además de eso, noticias, porque ustedes saben que esta semana también se informó que los jóvenes, los niños de preparatoria continuarán por 2 semanas más haciendo online clases, estando desde su casa y llevando las clases diarias, ¿no? Pues por este mismo motivo también la provincia ha informado que ampliará la lista de personas, de trabajadores esenciales que pueden usar el servicio de daycare de emergencia. Recordemos que es hasta niños de 6 años, y si usted es de las personas que no ha parado de trabajar, pues le invito a que revise en la página de Ontario todas las nuevas disposiciones que hay. Estamos a la expectativa también porque la provincia está estudiando la posibilidad de un toque de queda que se anunciaría en teoría, porque ha dicho el primer ministro que el día martes dará una conferencia de prensa en la que se informarán medidas más estrictas. Y bueno, quienes están en contra, quienes están a favor, lo que sí es cierto es que si no es un hecho, sí lo están estudiando hasta este momento. Y también sobre esto, las autoridades en Ottawa están estudiando también la posibilidad de nombrar nuevas organizaciones terroristas, catalogar como nuevas organizaciones terroristas a varios, bueno, especialmente a un grupo que es Proud Boys, que nació acá en Canadá y que es, bueno, según lo que han dicho las autoridades, debería de ser considerado un grupo terrorista. Esta organización fue fundada por una persona canadiense, y esto es como la cola o el resultado o la forma también en la que Canadá está respondiendo a los disturbios que se dieron esta semana en Estados Unidos. Y que bueno, era como que devuélvanme el año. Ya cuando el 7 de enero nosotros estábamos como que muy entusiasmados y pensando que todo iba a estar mejor, y de repente sucede esto en Estados Unidos y nos pega como que la primera, ¿no?, sacudida del año. Pero por ahí va la información. Sin duda alguna, esta semana el COVID continuará siendo el tema, y es importante que nosotros estemos informados y que sigamos las indicaciones de las autoridades. Bueno, yo creo que voy a insistir en mi mensaje al inicio del programa. Espero que este año sea más mejor que el anterior, porque la primera semana que hemos tenido ha sido terrible. Y vamos a hablar sobre el tema de la vacunación brevemente. Yo quisiera hacer un comentario. Hoy es 10, ¿verdad? Hoy es 10 y no hay vacunas. Y no hay vacunas. Pero antes de la vacuna, estamos sufriendo, creo yo, los estragos que hicimos en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. O sea, para mí no hay discusión de que el comportamiento que tuvimos, podríamos decir en general, o sea, cada quien evalúa lo que hizo o lo que no hizo, pues yo no me evalúo aquí para no pecar de modesto. No, pero cada quien evalúa lo que hizo, y creo que estamos viviendo los desórdenes que cometimos en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y Oscar, sí, también sobre eso hay que traer el paralelo. Quebec, que tiene un toque de queda estricto. Hay muchos comerciantes que se están quejando de que es demasiado estricto. Para alguna gente están haciendo lo correcto. España lo hizo hace 10 meses atrás. Y el punto es que aquí en Ontario, especialmente en Toronto, donde hemos tenido, cada día es un récord, y la gente todavía sigue teniendo fiestas. 2 semanas atrás, que fue el fin de año, fue una cosa espantosa, fiestas por todos lados. Y el punto es que ayer dijo el director de uno de los principales hospitales de aquí de la capital que se les acabó las vacunas. ¿Y de quién es la culpa? Del gobierno provincial, del gobierno federal. Para mi gusto es la empresa Pfizer la que no ha suplido totalmente la demanda que se habían propuesto y el contrato que ya tenían con el gobierno. Entonces se han reprogramado muchas de las citas para la segunda dosis, y habrá que esperar porque dicen que la vacuna viene, este nuevo embarque de vacunas viene hasta el martes. Entonces habrá que esperar cómo va a afrontar el gobierno provincial junto con las organizaciones el hecho de que no tenemos la cantidad de vacunas necesarias para afrontar la demanda que está ocurriendo en este momento.
Sobre ese tema, a ver, ha habido muchas críticas también para Canadá porque dicen que es, bueno, es el país número 12 en el ranking de la administración de las vacunas. Recordemos que Israel es el país que está en este momento a la cabeza. Canadá tiene, por cada 100 personas, 0.7 han recibido la dosis de COVID-19. En esto, en especial de la provincia de Ontario, a mí me gustaría traer en cuenta el tema de lo que se proyectaba como provincia, porque también escuchábamos a Doug Ford, el primer de Ontario, diciendo, ¿no?, que se iban a quedar sin vacunas, pero el modelaje que presentó la provincia decía que el día de mañana recibían alrededor de 100,000 dosis más de la vacuna. En cualquiera de los escenarios, el primer ministro sí dijo el día viernes en una conferencia de prensa que se comprometía a tratar de hacer lo humanamente posible para que llegasen más dosis a todas las provincias, y tomar en cuenta también que en los territorios indígenas de Canadá, en los de las primeras naciones, el día de hoy se empieza a poner la vacuna. Yo creo que es importante tener claro que el programa de vacunación dura de diciembre hasta septiembre, que iba a comenzar en enero. O sea, a esta fecha no esperemos que todo el mundo esté vacunado, pues, o sea, comencemos por ahí. Yo creo que hay que apuntarse para la vacuna, hay que esperarla, pero mientras esta llega, la responsabilidad está en nosotros. O sea, hay responsabilidad de los niveles de gobierno y particularmente del gobierno de Ontario, porque es el encargado del sistema de salud, pero la responsabilidad más grande es nuestra. Y yo quiero decir que en los días de diciembre, no recuerdo cuándo, yo leí un post que puso Vilma Filici en Facebook, hablando de que estaba viendo en Facebook muchísimas fotos de amigos, de gente conocida, pues en reuniones, en cenas, en cosas por el estilo, y realmente Vilma les hacía un llamado fuerte a sus amigos y amigas que estaban haciendo ese tipo de cosas, y hubo muchos comentarios y todo el mundo de acuerdo. Sin embargo, estoy seguro que muchos de esos estuvieron en fiesta. Sí, muchos de los que hicieron comentarios apoyando el comentario mío, o sea, los he visto en reuniones, y te das cuenta que no era la familia porque había 8 parejas, por ejemplo, y dudo mucho que 8 parejas vivan en una casa. Y en realidad es muy triste porque, o sea, hay personas como una persona que tú y yo conocemos muy querida, se le murió su hermana mayor y no pudieron hacer absolutamente ningún tipo de reunión para consolarse entre ellos, por las restricciones del COVID y por respetar las restricciones del COVID. Yo he tenido una muerte en mi familia, el hijo menor de mi hermano, y él vive en London, y no pudimos, o sea, acercarnos a él por respetar las restricciones. Nacimientos también, niñitos que han nacido y los abuelos no han podido conocerlos porque, o sea, no se puede, por respetar las reglas. Y después tenés estas otras personas divirtiéndose, y estamos llegando a 5,000 infectados diarios, y yo creo que va a subir aún más como resultado de las fiestas de Navidad y Boxing Day y todo esto, y es muy lamentable. Y creo que es muy irresponsable y muy selfish, egoísta de parte de esas personas. O sea, no podemos culpar a los políticos, no podemos culpar al gobierno si nosotros no estamos tomando responsabilidad del asunto. Yo quisiera insistir en esto con nuestros oyentes. Por favor, no salga de su casa si no tiene que hacerlo, pero si tiene que hacerlo, tome las medidas necesarias, mantenga la distancia, use el tapabocas, la mascarilla o como le quiera llamar, es obligatorio y es una obligación moral también. Deje de hacer fiestas, espérese para que cuando esté vacunado, o sea, la solución no está completamente en nuestras manos, pero nosotros tenemos parte de solución que podemos comenzar a aplicar. Hagámoslo. La gente no siente duro hasta que le golpea cerca. No deje que le golpee el coronavirus, o sea, protejámonos. Lo voy a dejar aquí porque hay otro tema que quisiéramos conversar y que lo estábamos hablando con Gilberto y Luisa desde la semana pasada, y es el tema de los Estados Unidos, a propósito de la última noticia que leyó Luisa. Decía un amigo que para las elecciones del 2022 vamos a hacer una delegación de la comunidad latinoamericana
para ir a monitorear las elecciones en los Estados Unidos. O sea, para garantizar de que se desarrollen bien. Porque es lo que Estados Unidos ha hecho toda la vida, ¿no? Mandar delegaciones a todos los países. No, y si se acuerdan también, y Vilma se ha de acordar, en todos nuestros países latinoamericanos, cuando se decía la embajada va a presentar un reporte, es porque se estaban refiriendo a la embajada de Estados Unidos en todos los países. ¿Y qué es lo que decía el reporte? Aquí ha habido transparencia o aquí han habido irregularidades. Entonces, y hoy quizás la embajada de Estados Unidos en Washington va a presentar algún reporte. Me parece que es algo curioso porque a mí me llamaba la atención y a la vez me indignaba porque muchos de los políticos demócratas en Estados Unidos esta semana decían, esto no ocurre aquí en América únicamente en aquellos países bananeros, las repúblicas bananeras. Y yo decía, pero que hasta dónde nos toman como ejemplo, porque decían, y un amigo me decía también, esto puede ocurrir, mira, esto puede ocurrir en Irak, puede ocurrir en África, en Sudamérica, pero nunca en Estados Unidos. Y yo decía, pero si es el mejor ejemplo donde está ocurriendo hoy, y es lo que ha quedado demostrado. Creo que hay 20,000 cosas que se pueden decir al respecto. A mí me fascinan los memes que han salido durante todo este tiempo. Exactamente. O sea, está la bandera de Estados Unidos con, en vez de las estrellas, unas bananas, pero hay uno en particular que dice, el COVID-19 ha interferido con el hacer cotidiano regular de Estados Unidos, y como no han podido, por las restricciones de viaje, no han podido invadir ningún país, han tenido que hacer un golpe en su propio país. O sea, es tragicómico en realidad, pero sí, es una realidad. Y yo le decía a Oscar hace un rato, o sea, que a mí me sorprende muchísimo, o sea, porque desde el momento que se presentó para elecciones y que fue elegido candidato, o sea, yo creo que todo el mundo sabía a lo que podía llegar Donald Trump. Entonces ahora me sorprende que la gente esté actuando como que esto es una novedad. O sea, yo esperaba mucho peor de él, en realidad. Y la otra cosa que me sorprende muchísimo son los medios. O sea, no solamente los medios de derecha, porque ahora los medios de extrema derecha también se están alejando de él, pero están buscando la manera de poder seguir atrayendo a los seguidores de Trump. Pero, o sea, le sacaron el Twitter, le sacaron el Facebook, le sacaron esto, el otro. Eso se debería haber hecho hace muchísimo tiempo. Y los medios no deberían haberle dado tanta importancia a las estupideces que hacía constantemente, porque ellos ayudaron a desarrollar aún más este monstruo que es Trump. Y bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa en el futuro. Este tema va a continuar dando de qué hablar, porque recordemos que el día de mañana se presentará en el Congreso el proyecto de impeachment, que lo que busca es usar la 25 enmienda en su cuarto artículo, que dice que lo pueden quitar a un presidente en Estados Unidos si demuestra que no está cuerdo para su puesto, como dice Vilma. Esta es una cuestión que yo creo que ya estaba más que demostrada desde hace varios meses, ¿no? Esto no, desde hace 4 años, pues, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Esto lleva 160 votos ya, porque son 160 los congresistas que lo van a presentar, y solamente necesitarían 16 más congresistas que dieran un voto favorable, que tendrían que ser del mismo partido de Donald Trump. Perdón, 180, dije 160, son 180 los que lo van a presentar el día de mañana, y solamente haría falta 17 senadores republicanos, de los cuales 3 ya dijeron que sí están dispuestos a dar los votos. Va a continuar dando de qué hablar. Lo que se trata de evitar es que en las próximas semanas que quedan, bueno, de acá a que Joe Biden el 20 de enero tome el poder, pues no vaya a suceder algo como esto o algo peor que lo que sucedió. Y que, por cierto, también tenemos que decir que ha habido una ola masiva de detenciones para las personas que participaron de estas actividades, pero también podríamos hablar de qué hubiera sucedido si fueran personas de color o hubieran sido latinos también, ¿no? Los que se hubieran llegado a tomar el Congreso, que creo que no estuviéramos ni tan siquiera comentándolo.
nunca hubiera sucedido, porque si comparamos el dispositivo militar y policial que había en el Congreso ese día con el que hubo para las marchas de Black Lives Matter, es incomparable. Ya, yo creo que el tema de los Estados Unidos no se va a terminar el 20 de enero. De hecho, el 20 de enero probablemente va a ser otro día de eso que va a recordar la historia, ¿no? Con todos los desórdenes que se esperan, pues, ¿verdad? Esperemos que no suceda. Ahora, yo lo que quise... Ahora, antes de entrar al siguiente tema, ¿por qué es importante el impeachment, decían? O sea, porque faltan, ¿cuánto? Quedan ya 12 días, 11 días para que termine su mandato Trump. Según los análisis que yo he estado leyendo, es porque el impeachment lo que implicaría no es necesariamente sacar a Trump del poder, sino impedirle que se reelija o que compita o que busque la reelección dentro de 4 años. O sea, por eso es importante lo que están haciendo los demócratas y por eso es que muchos republicanos están apoyando también. Porque recuerden, el Partido Republicano tampoco es un partido monolítico. Hay un montón de tendencias y un montón de intereses, como en todos lados, pues, ¿verdad? Entonces, para muchos, el eliminar la posibilidad de que Trump vaya a reelecciones en 4 años, pues es muy importante. Pero yo quisiera detenerme más que en los Estados Unidos, en Canadá, y retomar lo que decía Luisa, que el grupo ultraderechista nació en Canadá. Pero además de eso, a mí me preocupa cuando veo algunos políticos que tienen posiciones, aquí en Canadá, políticos canadienses, que tienen posiciones muy parecidas a las que tiene Trump y que incitan al odio. O sea, hay conferencias de prensa, hay declaraciones que uno escucha de algunos políticos que es una incitación al odio. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es que se pueda reproducir algo parecido a lo que está sucediendo en los Estados Unidos aquí en Canadá. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que esto es posible o...? Yo creo que sí. Go ahead. No, dale. Vilma. No, yo creo que en Canadá, o sea, tenemos la Carta de Derechos y Responsabilidades del Ciudadano, tenemos muchas instancias de protección a los derechos humanos, y no creo que llegue al nivel que llega en Estados Unidos, pero que sí hay grupos xenofóbicos, que sí hay problemas. Ahora no me acuerdo exactamente los nombres, pero grupos que se crearon como lazos con grupos en Europa, o sea, neonazis, etcétera, en Alberta, en Ontario, en distintos lugares. Lo que yo creo es que Canadá, como lo están haciendo, como dijo Luisa, o sea, están viendo de darles la etiqueta de grupos terroristas para poder actuar en contra de ellos. Esa es la gran diferencia, yo creo, entre Canadá y Estados Unidos. O sea, la libertad de expresión sí es un derecho, pero es un derecho solamente hasta el momento en que interfiera con la libertad y con los derechos de otras personas. Bueno, yo creo que este es un tema realmente interesante y que vamos a seguir conversando. Lamentablemente vamos a seguir conversando de él. Luisa, no sé si quisieras agregar algo antes de terminar y además recordarnos quién está patrocinando nuestro programa. Claro que sí. A ver, a mí lo único que quería agregar a este tema, que yo creo que tenemos, si trabajamos por ver el vaso medio lleno, podemos encontrar que lo mejor que pudo haber pasado luego de que Trump llegara al poder fue que justamente nos demostró que esto sí existe, que sí tenemos que verlo, que sí hay gente que piensa así, que sí hay gente que es fundamentalista y que también la hay en Canadá. Qué bueno que las autoridades pues están tratando de salir al paso para poder enfrentar una posibilidad como esta, pero Canadá no está ajena a esta situación. Ahora el problema es que cuando ya lo tenemos enfrente, pues tenemos que empezar a trabajar en erradicar el problema.
problema, que es lo que le está pasando a Estados Unidos y que era lo que tú decías, Oscar, que no necesariamente aquí va a terminar todo, porque esto ha quedado evidenciado y ahora qué va a suceder con la educación ciudadana para evitar que situaciones como estas vuelvan a acontecer. Pero bueno, si usted está buscando este día algo delicioso para comer y usted está pensando realmente en que no quiere cocinar, en que está haciendo frío, en que tampoco puede salir, pero quiere comer rico, pues le tenemos una muy buena alternativa. Y esta es la sazón de la tía Flor, con el auténtico sabor mexicano, carnitas, taquitos, a un excelente precio para que usted pueda hacer su orden en este momento y solamente ir a recogerla. Anote el número, es 416-689-2450. Se lo repito una vez más, 416-689-2450 y recuerde que están ubicados en 1549 O'Connor Drive en East York. Regresamos en un momento. Hola, buenos días. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Estamos hablando con Vilma Filichi acerca de qué es lo que nos ha dejado el tema de inmigración durante el año recién pasado. Hay cosas positivas, sin lugar a dudas, pero también hay una cantidad de cosas negativas. Hay muchas expectativas sobre qué es lo que podría hacerse mejor en el 2021. Pero vamos a entrar en materia directamente con Vilma Filichi. Vilma, yo tengo quizás muchas dudas al respecto. En términos generales, el COVID vino a poner patas arriba todo el sistema político, social en Canadá y especialmente el área de inmigración. Conozco amigos que estaban a punto de conseguir su visa de trabajo y no la pudieron hacer, otros que ya tenían su visa, pero con los exámenes médicos se quedaron a medio camino. En tu perspectiva, ¿cómo podemos evaluar el año? Podemos decir que pese a toda esa cantidad de desventajas que hubo, también podemos ver que el gobierno federal ha dado, digamos, como pasos positivos en torno a mejorar la situación de los inmigrantes o a las personas que quieren inmigrar a Canadá, mejor dicho. Bueno, yo creo que o sea, como dijeron anteriormente, no sé igual de ustedes lo dijo, pero depende de la perspectiva que lo estés mirando. O sea, si estás afectado por el COVID-19, como sabemos, de hecho que hay 10,000 personas con su residencia permanente en la mano, pero vencida, que no pueden llegar. Entre ellos tenemos trabajadores calificados, tenemos casos de patrocinios de parejas, o sea, parejas separadas. El problema es que se les han vencido los exámenes médicos, se les han vencido los chequeos policiales, se tienen que volver a hacer y les tienen que volver a entregar su nueva visa de residente permanente o de trabajador. Para esas personas, o sea, no hay absolutamente nada positivo. Hay personas que han vendido sus casas, han dejado los trabajos y están estancados, o sea, están estancados en el país de origen. Yo creo que en ese sentido, o sea, en esos casos el gobierno debería poner más presupuesto y debería tratar de agilizarlos, porque en realidad esas personas están sufriendo ahora y esperando para llegar a Canadá. Por otro lado, o sea, el gobierno ha tomado muchísimas medidas, o sea, tantas medidas que es muy difícil poder seguirlas a todas y recordarse de cada medida específica que han hecho. Pero, por ejemplo, esta semana el ministro de Inmigración anunció que los estudiantes internacionales a quienes se les vence el permiso de trabajo posgraduado, y que han perdido sus trabajos y no pueden cumplir con el tiempo necesario para poder aplicar para la residencia permanente. Y voy a irme un poquito atrás, pero los estudiantes internacionales, después que terminan de estudiar, si estudiaron 1 año les dan un permiso de trabajo de 1 año, si estudiaron 2 años les dan un permiso de trabajo de 3 años. Esa experiencia de trabajo en Canadá después de haber estudiado es lo que les facilita el poder llegar al puntaje necesario para obtener la residencia permanente, porque les dan muchísimo puntaje por trabajar en Canadá en una ocupación skilled ¿cómo es skilled, Oscar? Habilidades. ¿Eh? Habilidades.
Habilidades, no, pero skilled workers, o sea, trabajadores calificados. Yeah. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, muchos de estos estudiantes perdieron sus trabajos, por lo tanto no podían terminar el tiempo necesario para poder calificar para la residencia permanente. Y tenemos que entender que estos jóvenes, y no tan jóvenes, porque hay gente mayor también que viene a estudiar, gastan una fortuna para venir a estudiar a Canadá, para poder después trabajar y para poder calificar para la residencia permanente. Entonces, miles quedaron sin la posibilidad de aplicar a la residencia permanente por la causa del COVID, y se ha estado lobbying al gobierno hace tiempo, ya meses y meses, para que les extendiera el permiso de trabajo, ya que ese permiso de trabajo por reglas, por reglamentos, no se puede extender. Entonces el ministro anunció que les va a dar 18 meses más para darle la posibilidad de encontrar trabajo y cumplir con el tiempo requerido para poder aplicar para la residencia permanente. Esto es excelente. Como es también excelente que hayan subido el número de inmigrantes que piensan traer en los próximos 3 años. Y esto es súper interesante porque por décadas se ha venido peleando con el gobierno, o sea, distintas organizaciones pro-inmigrantes, tratando de que se trajera por lo menos el 1% de la población canadiense en inmigración. Y siempre ha habido o sea, no un rechazo, pero han tenido problemas con aumentar el número de inmigrantes, pero ahora, a causa de la pandemia y porque se han perdido el año pasado, mejor dicho, como 200,000 inmigrantes, y muchos de ellos son los que se han quedado estancados. Entonces ahora el gobierno decidió traer 1.200.000 inmigrantes en los próximos años, que va a significar el 1% de la población. Eso es algo también positivo. Vilma, yo también, otra de las dudas y preguntas que está en el ambiente, y particularmente lo he escuchado de personas cercanas, es el tema de los refugiados. Hay dudas si realmente, por ejemplo, en los últimos meses el COVID vino y paró muchos de estos procesos, pero también hoy con el tema cercano que hablábamos de Donald Trump, Estados Unidos, la crisis política que ha habido, se rumora que más gente está mirando hacia el norte. ¿Esto va a afectar o va a beneficiar, en tu punto de vista, los procesos migratorios aquí en Canadá? Bueno, en cuanto a las personas que se encuentran en Estados Unidos, o sea, tenemos que recordar que Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado del Tercer País Seguro en el 2002 y lo implementaron en el 2004. Entonces, cualquier persona que se encuentra en Estados Unidos tiene que pedir refugio en Estados Unidos y no puede venir a pedir refugio a Canadá a menos de que entre dentro de las excepciones. Y las excepciones son gente que viene de países que no requieren visa para Canadá y se encuentran en Estados Unidos, personas que tienen familiares en Canadá, de personas menores de 18 años y personas que si no se les permite pedir refugio en Canadá y se los regresa a Estados Unidos, pueden ser mandados a otros países o a sus países, deportados a sus países donde peligran de ser ejecutados. O sea, puede ser por razones políticas o puede ser por cualquier motivo. Y encima de esto, o sea, del tercer país seguro, en el año pasado, creo que fue en abril del año pasado, en un Omnibus Bill, en el 2019, en un Omnibus Bill, el gobierno puso una sección de ley que si una persona pidió refugio en Estados Unidos, aunque cumpla con una de las excepciones al Tratado del Tercer País Seguro, no puede venir a pedir refugio en Canadá. Ahora tenemos que ver, tenemos que ver qué va a pasar con los refugiados que entraban por Quebec y por otros puntos ciegos donde el Tratado del Tercer País Seguro no tenía efecto. Eso no lo sabemos. En este momento, si llegan estoy hablando de Roxton Road en Quebec, si un refugiado de Estados Unidos llega ahí, los mandan de vuelta a Estados Unidos. Pero no sabemos qué va a pasar cuando terminemos con esta cuestión de la pandemia, y tenemos que esperar.
el hecho de que Trump ya no esté en el poder, en realidad va a funcionar de manera, yo creo personalmente, de manera negativa en términos de los refugiados que pudieran haberse quedado en Estados Unidos y pedir refugio. Porque, o sea, ahora, por ejemplo, si yo estoy procesando un caso de una persona que estuvo en Estados Unidos, una de las preguntas que se les hace en la audiencia es ¿por qué no pediste refugio en Estados Unidos? Teniendo a Trump en el poder y con todas las políticas anti-inmigrante, anti-refugiado que él anunció muy, muy temprano en su presidencia, el cliente puede decir, bueno, no quiero pedir refugio en Estados Unidos porque Estados Unidos es un país anti-refugiado, anti-inmigrante y por lo tanto tengo temor de vivir en ese país. O sea, Vilma, ahora, en otras palabras, con Biden es una mala noticia para los refugiados. Eso es lo que yo pienso. Tenemos que esperar, obviamente, pero ahora, o sea, si Biden, reversa muchas de las políticas que implementó Trump, obviamente esos argumentos ya no los vamos a tener. Pero es para los refugiados que están en Estados Unidos. Para el resto de los refugiados, el COVID inicialmente, o sea, atrasó todo de como 6, 7 meses. O sea, y cuando digo todo, digo las audiencias, porque, o sea, la presentación del caso inicial igualmente la pudimos hacer, o sea, seguimos presentando casos, pero no había audiencias, había una que otra audiencia virtual. Pero ahora, o sea, se restablecieron las audiencias y estamos teniendo audiencias virtuales, estamos teniendo audiencias presenciales, están también revisando casos para ver si pueden ser aceptados sin ningún tipo de audiencia. Así que ahora se han agilizado los procesos. También han tomado, no me acuerdo exactamente el número, pero más de 50 nuevos jueces de refugio justamente para poder procesar todos estos casos. Vilma, ¿cómo podríamos evaluar la actuación del gobierno de Canadá en esta pandemia en materia migratoria? Este es un tema federal, obviamente, pues corresponde al gobierno federal. ¿Lo ha manejado bien? ¿Lo ha manejado mal? ¿Lo pudo haber manejado mejor? Siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿right? Y de este lado es muy fácil criticar, pero siempre es más fácil criticar que hacer, ¿verdad? Pero yo creo que lo han manejado muy bien, o sea, hemos tenido todo tipo de medidas especiales para tratar de ayudar a los inmigrantes y a las personas que ya se encontraron en el país. O sea, pararon las deportaciones, sacaron a la mayor parte de los detenidos de los centros de detenciones para prevenir contagios. Crearon distintos programas, por ejemplo, normalmente la ley requiere que cuando uno hace un trámite de permiso de trabajo, tiene que hacerlo desde el país de origen, desde el consulado del país de origen o el consulado que se encargue de procesos para ese país. Bueno, pasaron una política que las personas que se encontraban o se encuentran en Canadá podían pedir el permiso de trabajo dentro de Canadá. Obviamente tienen que cumplir, porque todavía hasta dijeron que hasta marzo, y estoy segurísima que lo van a extender hasta agosto probablemente, las personas pueden hacer, si encuentran una oferta de trabajo y cumplen con los requisitos para que les den ese permiso de trabajo, lo pueden hacer dentro del país. Otra medida que han tomado es que normalmente si a una persona se le vence el estatus en Canadá, ya sea de visitante, de trabajador o de estudiante, le dan 90 días para que pidan que se le restaure el estatus. Entonces, primeramente dijeron, cualquier persona que perdió su estatus, cualquier persona que está con estatus temporal y lo perdió desde el 1 de enero del 2020 a diciembre del 31, no tiene que preocuparse de los 90 días, pueden pedir esta extensión, esta restauración en cualquier momento. Luego lo extendieron hasta, creo que fue mayo del 2021, y ahora lo acaban de extender hasta el 21 de agosto del 2021, porque entienden que hay situaciones donde la persona no podía regresar a su país porque las fronteras estaban cerradas, o personas que se enfermaron en Canadá, etcétera. O sea, yo creo que las respuestas han sido excelentes por parte del gobierno.
Y como dije anteriormente, sí, hay muchas cosas que se pudieran haber hecho mejor. Esta situación de las personas que están estancadas con una visa en la mano y habiendo los niños dejado la escuela, los adultos del trabajo, vendieron todos y se encuentran estancados, yo creo que deberían buscar la manera de poder procesar esos casos cuanto antes y traer a esas personas al país. Pero eso involucra dinero, involucra más personal para manejar los casos, etcétera. Pero en mi estimación, o sea, trabajando en el tema, yo creo que, o sea, el gobierno se ha mostrado superhumano con los inmigrantes y las personas que quieren llegar a Canadá y que han hecho, o sea, dentro de todo han hecho un trabajo muy, muy bueno. Luisa tenía una pregunta. Sí, Vilma, hablabas hace unos momentos sobre el acuerdo del tercer país seguro y bueno, todos sabemos que el acuerdo del tercer país seguro en este momento está como en una disputa legal, luego que se dijera de una corte federal de que el acuerdo pues no cumplía con la Carta de Derechos Ciudadanos de los canadienses. El gobierno pues sigue, digamos, pidiéndole a la corte de que revierta esta decisión porque consideran que sería muy difícil, ¿no? Para el gobierno. Exactamente. La respuesta se espera a inicios de febrero. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué crees que va a suceder sobre este tema? Yo creo que, no sé, pero, o sea, si miro la historia del Tratado del Tercer País Seguro, o sea, cuando yo empecé en este trabajo hace como 37 años, ya se estaba discutiendo el Tratado del Tercer País Seguro, pero ningún gobierno canadiense tuvo la fuerza de poder pasar este tratado, ¿ok? Porque siempre hubo mucha oposición, o sea, muchísima oposición por distintos organismos. ¿Qué pasó? Que con el Acta de Inmigración 2002 y con el 911, es como que todos los grupos defensores de inmigrantes y derechos humanos medio como que se silenciaron por la misma situación que creó todo lo que se vino después del 9/11. Y entonces pudieron pasar, en el 2002 pudieron pasar el Tratado del Tercer País Seguro, porque la oposición estaba como silenciada, nadie se atrevía por el temor de que te acusen de terrorismo, que te acusen de cualquier cosa. Pero es algo que siempre quisieron hacer dentro de Canadá. Entonces yo creo que depende en realidad de la Corte, ¿ok? Pero si fuera por el gobierno yo creo que lo va a seguir peleando. Supongamos que la Corte de Apelaciones esté de acuerdo con la decisión de la Corte Federal. Yo creo que va a ir a la Corte Suprema últimamente, porque el gobierno va a seguir peleando, porque es algo que se ha querido desde siempre. Gracias, Vilma. Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes de ir a los cortes, vamos a hacer el comercial con Luisa. Claro que sí. Recuerden que si usted está buscando en esta mañana qué hacer para comer, y usted está, no sé, queriendo unos taquitos el fin de semana, todavía hace frío afuera, pero seguramente usted está anhelando el auténtico sabor mexicano. Recuerde que la mejor opción es la sazón de la tía Flor. Unas riquísimas carnitas, unos taquitos de sudadero, todo lo que a usted se le ocurre, y con el plus de que ellos también tienen un servicio fabuloso. Si usted es de las personas que trabaja mucho y no le da tiempo para cocinar, o que simple y sencillamente la cocina pues no es lo suyo, por un precio realmente accesible, ellos le pueden vender su menú diario para que tenga la comida en su casa. ¿Qué tienen que hacer? Pues recuerde llamar al 416-689-2450. Ellos tienen servicio a domicilio. También usted puede hacer su pedido y pasarlo recogiendo al 1549 O'Connor Drive, East York. Regresamos un momento. Gracias por estar en sintonía con Debate Radio. Soy Oscar Vigil, en compañía de Gilberto Rogel en los estudios.
Luisa Moncada, desde fuera de los estudios, entrevistando hoy a Vilma Filichi sobre temas de inmigración, evaluando el año 2020 y previendo, analizando qué va a ocurrir en el 2021. Y para comenzar a hablar de las proyecciones, vamos a abrir la bola de cristal de Vilma, vamos a dejarlos en manos de Luisa para que arranque. Claro. A ver, Vilma, hemos hablado un poco sobre la situación de los refugiados o de quienes quieran solicitar refugio, pero también el sistema de refugio adentro de Canadá, que venía teniendo algunos retrasos, algunos problemas que por todos eran conocidos, ha tenido cambios durante la pandemia. ¿Cómo evalúas tú la situación migratoria de los solicitantes de refugio que están dentro de Canadá? ¿Consideras que este año 2020 les ha servido para mejorar sus condiciones y sobre todo, cómo lo ves en el 2021? Bueno, cuando hablamos de este tema tenemos que dividirlo como en dos partes, porque una es la ley y el otro son los procedimientos. Lo que ha cambiado son los procedimientos, pero en términos legales, o sea, la definición de un refugiado, la definición de una persona que necesita protección, sigue siendo exactamente la misma. Los factores que se analizan cuando una persona está presentando un caso de refugio siguen siendo exactamente los mismos. Lo único que ha cambiado para el refugiado es la manera en que se está procesando su caso cuando llegamos al momento de, al momento de decidir si son elegibles, si admisibles para llegar al Consejo de Refugiados y presentar el caso, porque ahora se está haciendo todo online. Y las audiencias, que como dijimos anteriormente, pueden ser presenciales, pero su gran mayoría son virtuales. Pero en términos legales sigue siendo exactamente igual. O sea, uno tiene que demostrar que cumple con los requisitos legales. Ahora, tú nos decías hace también unos momentos que el tema de las audiencias había cambiado y que incluso están estudiando los casos para ver qué personas tienen suficiente evidencia en el book que presentaron al entrar a Canadá para no tener una audiencia. Esto era algo que estaba pasando solamente con los países designados y de Latinoamérica solamente era Venezuela. En este momento en particular, ¿se está estudiando también esta posibilidad para otros países o continúan siendo solamente los países designados? De hecho, yo estuve chairing una sección para la Asociación de Consultores de Inmigración en la conferencia anual y estaban el chair del Immigration and Refugee Board y otras personas del Immigration and Refugee Board, y eso fue una de las preguntas que yo hice. Y la respuesta, porque yo les dije, o sea, el paper screening, o sea, el aceptarlos en papel sin audiencia, ¿es solamente para los países designados? O porque ellos lo que están pidiendo es que los abogados y los consultores enviemos una petición. Cuando nosotros creemos que tenemos un caso que lo merita, o de decirles, por favor, revísenlo para hacer el proceso rápido. Entonces mi pregunta era exactamente esa, o sea, ¿es solamente para los países designados o podemos, por ejemplo, si yo tengo un caso de Colombia, que creo que es un caso suficientemente bien preparado, con la documentación necesaria para que lo puedan aceptar? Y la respuesta fue sí, no es solamente para los países designados, es para cualquier caso que tenga, o sea, que llene los requisitos legales y que tenga la documentación para probar lo que ellos están diciendo que les sucedió. Ahora, sobre el tema también de las personas que buscan inmigrar a Canadá, la pandemia ha demostrado que hace falta gente en Canadá, ¿no? Veíamos que las vacunas se habían detenido y ¿cuál decían? Pues que no tenemos personal, la gente está cansada. ¿Tú crees que para 2021 vamos a ver un poco más de apertura de parte de las autoridades? Tal vez no para facilitar las cosas, pero ¿o cuál crees que es el panorama, no? Mira, es una pregunta muy interesante y es algo que es importante que la gente entienda, porque, o sea, cada vez que hay una noticia de que aumenta el número de inmigrantes a Canadá, Canadá está buscando más gente, o sea, la gente empieza a creer que cualquiera puede llegar a Canadá. O sea, hago mi solicitud y me voy, me meto en un avión y llego y me dan la residencia, y no es para nada así. O
sea, de todas maneras hay que cumplir con todos los requisitos del programa. O sea, si es un trabajador calificado, tiene que llegar al puntaje de 67 y después tiene que tener suficiente puntaje, sumando todos los factores que sumamos en el Express Entry, para tener suficiente puntaje para ser invitado a aplicar. Y el ser invitado a iniciar un proceso o no depende del puntaje que da el ministro de Inmigración cada 2 semanas. Ahora, si tú entras al pool, al Express Entry, tienes la cantidad, los números de personas que están aplicando y tenés también el puntaje que dentro del rango del puntaje. Y siempre hay 30.000 que están entre 450 y 470. O sea, no lo he mirado en las últimas semanas, pero siempre tenés una cantidad enorme de personas con un puntaje súper alto. Entonces, en la medida que tengamos el pool lleno, o sea, siempre van a seleccionar lo mejor que esté con el puntaje más alto. Y lamentablemente, Luisa, para la gente que está fuera de Canadá, están compitiendo con los centenares de estudiantes internacionales, centenares de trabajadores calificados que reciben puntaje adicional para el puntaje del Express Entry. Y ahí es donde la gente que está fuera de Canadá está en una desventaja tremenda. Vilma, en pocas palabras, y antes de finalizar este segmento, entonces, ¿el 2021 podemos considerar o esperar que van a haber estrictamente más refugiados, sí o no? Refugiados. ¿Van a haber más refugiados, sí o no? No creo. O sea, el tratado sigue en pie hasta que la Corte decida finalmente lo que va a suceder, y lo que tenemos que recordar es que en los 70s y en los 80s, como el 60% de los refugiados que llegaban por vía Estados Unidos, y por eso mismo se firmaron el tratado. Si no cae el tratado, o sea, vamos a seguir recibiendo el mismo número, y también tenemos que ver qué van a hacer porque el Tratado de Libre Comercio, hay una sección que específicamente dice que el tratado tiene efecto solamente donde la persona llegue a una frontera oficial. Si entran ilegalmente, o sea, por un lugar donde no hay oficiales de inmigración y piden refugio, se les tiene que permitir pedir refugio. El tratado no tiene validez ahí. Y aparte tenemos una sección de ley que es un principio internacional que está puesto en la ley de inmigración, que dice que una persona que entra a un país de manera indocumentada no se le pueden hacer cargos criminales si vienen a pedir refugio. Entonces, una combinación de esta sección del tratado en sí, que no tiene vigencia, a menos que la persona esté entrando por un lugar oficial, y la ley de inmigración que dice que no se los puede penalizar, les permite entrar como lo han hecho. O sea, hemos tenido más de 50.000 refugiados en los últimos 3 años que entraron de esa manera. Entonces, tenemos que ver qué hace el gobierno con esa laguna legal que existe en Quebec, básicamente, por la mayoría entraron por Quebec. Vilma, una última pregunta antes de cerrar el programa. ¿Podemos esperar alguna sorpresa en materia migratoria este año aquí en Canadá? De cualquier tipo. Bueno, el año pasado dijeron muchas veces, y cuando digo dijeron estoy hablando obviamente del ministro de Inmigración, que le iban a darle facilidades a los estudiantes internacionales, a los trabajadores que se encuentran en el país y a los estudiantes, a los trabajadores, si no me acuerdo, eran 3, y a los refugiados, de poder sacar la residencia de manera más fácil. Así que esa podría ser, no es en realidad una sorpresa porque ya lo anunciaron, pero ahí veríamos quiénes califican, qué necesitan para calificar. Yo sé lo que me estás preguntando, Vigil, me estás preguntando acerca de los indocumentados. Obviamente, o sea, vamos a tener que seguir peleando, o no peleando, tratando de convencer al gobierno de dar un programa de regularización para los indocumentados. Yo creo que esa sería la sorpresa ideal para el 2021, pero es algo que se tiene que, o sea, tenemos una responsabilidad como comunidad inmigrante nosotros de pelear para que se haga.
porque en realidad, o sea, dijimos que el gobierno ha hecho un trabajo excelente, pero más excelente fue el trabajo que han hecho todas las organizaciones que han cabildeado al gobierno para los estudiantes, para los trabajadores, o sea, para que se crearan estas medidas especiales. Así que a pelear. Muy bien, Vilma, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando en el transcurso del año, sobre todo cuando haya algo más sobre el tema de los indocumentados, que sabemos que Vilma Filichi, que es una líder comunitaria muy conocida, también muy comprometida con el tema migratorio, lo está trabajando con otras organizaciones sociales para ver si se puede ayudar a resolver un poco esa problemática. Vamos a cerrar entonces, como siempre, con los 30 segundos de fama para Luisa Moncada. Luisa, feliz año, by the way. Feliz año, que tengan una excelente semana. Si se aprueba el toque de queda, vamos a molestar nuevamente a Vilma para que nos diga qué cuidados tienen que tener las personas indocumentadas ante un toque de queda, que va a ser un tema importantísimo. Vamos a estar al pendiente de eso. Cuídense. Gracias. Gilberto Roel. Gracias. Antes de despedirnos, agradecerles a aquellos que nos están siguiendo vía las redes sociales. Tenemos saludos de Kel Arevalo y también para Raúl Ramírez. Y de nuevo, cuídese y sobre todo manténgase alejado de aquellas personas que le pueden hacer daño a su salud. Y para el próximo domingo esperamos tener con nosotros a empleados del sistema de salud de Ontario que están al frente, en primera línea, trabajando el tema del COVID y el tema de la vacunación. Esperamos que estén con nosotros para que conversemos ampliamente sobre cómo va este programa y qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la responsabilidad nuestra en este proceso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente, Vilma, por estar con nosotros, y muchas gracias sobre todo a usted, amigo, amiga, que esté en su hogar descansando o que va circulando por la ciudad en su automóvil. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde, todos los domingos de 11 a 12 de la mañana, usted tiene una cita con Debate Radio. Muy buenos días. Cuídense mucho.